El público acudía en masa a ver aquella historia sobre una posesión demoníaca. La película tocó una fibra tan primaria que muchos acabaron luchando contra sus propios demonios. Look down in pity. You killed your mother. Your servant. You left her alone to die. Shut up! Never forgive you. Lo que pocos sabían es que El Exorcista estaba inspirada en hechos reales. Esta es la verdadera historia detrás de la película. It's the power of Christ that compels you. Bill Blatty estudiaba en la Universidad de Georgetown cuando ocurrió aquello y empezó a tomar notas. Escribió la novela a lo largo de un periodo de 15 años. Cambió el personaje del joven por el de una niña. Un día, no sé dónde, la novela cayó en mis manos, la leí y me pareció sensacional. Después, cuando me dijo que era una historia real, me picó aún más la curiosidad. Es una historia clásica, una historia intemporal sobre temas intemporales, sobre la inexplicable naturaleza del bien y el mal. Creo que El Exorcista toca esos temas y representa la lucha constante de todo ser humano en este planeta. Todos vivimos en un campo de batalla entre el bien y el mal. La historia comienza en enero de 1949 en Mount Rainier, Maryland, no muy lejos de Washington, D.C. Es una calle pequeña, con casas de madera a cada lado. En una de las casas, no muy lujosa, pues son gente trabajadora, viven el padre, la madre, su hijo Robbie, de 13 años, y la abuela. En aquel entorno aparece otra persona, una tía que realiza frecuentes visitas desde St. Louis. La tía es espiritista. Es decir, está convencida de que cuando una persona muere, se va sencillamente al otro lado y puede comunicarse con nosotros, los vivos. Juegan juntos a la Ouija. Ella le dice a Robbie que la Ouija es un medio para que los vivos puedan ponerse en contacto con el otro lado. Existe la creencia popular de que cualquier contacto con los espíritus o con los muertos abre una puerta al mal o al demonio. Esta influencia concreta sobre nuestra sociedad se remonta a las escrituras hebreas y a la época de los profetas, en la que estaba prohibido comunicarse con los espíritus malignos y se castigaba con la muerte. Poco después de la visita de su tía, comenzaron a suceder cosas extrañas. Un sábado por la noche, la madre y el padre salen. La abuela y Robbie se quedan en casa y empiezan a oír arañazos en las paredes. Al principio piensan que son ratones. Avisan a un exterminador, pero no encuentra ratones y mientras tanto, noche tras noche, continúan los arañazos. Pero los arañazos no son el único suceso. La fruta sale volando de la mesa se vuelca, las sillas se vuelcan, un jarrón vuela por el aire. En la habitación de la abuela hay una imagen de Cristo. La imagen empieza a moverse en la pared como si hubiera alguien detrás de ella, golpeándola. En la propia habitación de Robbie, el colchón parece tener arañazos. Una noche incluso dice que siente como pasos dentro del colchón. Más tarde, el 26 de enero, la querida tía de Robbie fallece. Robbie está destrozado por la pérdida. Algo le dice que se acerque al tablero de Ouija y comienza a juguetear con él, tal vez para intentar llegar hasta ella. El propio Robbie estaba cambiando. Por la noche las pesadillas lo acosaban. Durante el día estaba inquieto y retraído. Y mientras, los sucesos extraños continuaban a su alrededor. Aquella situación se prolonga durante un tiempo hasta que la familia recurre a un pastor luterano, el reverendo Schultz.
Schultz cree en la parapsicología, la idea de que los objetos pueden volar porque nuestra mente es capaz de hacerlos volar. Cuando trabajaba en el Instituto de Parapsicología, encontré ciertos documentos relacionados con el caso. Por ejemplo, la correspondencia entre J.B. Rhine y el padre Schultz. 21 de marzo de 1949, Dr. J.B. Rhine, Departamento de Parapsicología, Universidad de Duke. Estimado Dr. Rhine, hay en nuestra congregación una familia que está sufriendo fenómenos paranormales. Dichos fenómenos suceden solamente en presencia del hijo. Lo tuve en mi casa la noche del 17 al 18 de febrero para observarlo personalmente. Una butaca se movió estando él sentado y lo tiró al suelo. Se llevó al chico a su casa, probablemente porque pensó que estaba engañando a sus padres, y se dijo a sí mismo, si lo llevo a mi casa no podrá engañarme tan fácilmente. Pero descubrió que allí las cosas seguían moviéndose y se sintió bastante conmocionado. Dijo que llevó al chico hasta la cama y que cada vez que trataba de acostarlo, la cama empezaba a temblar. Después comentó que colocó el colchón en el suelo, pero el colchón se deslizó con el chico debajo de la cama. No puedo explicar científicamente que la cama se moviera, ni creo que la ciencia pueda explicarlo. Tenemos unos fenómenos paranormales que rodean a un adolescente, una persona que atraviesa un profundo estrés, un conflicto psicológico. Entonces, de alguna manera su energía se proyecta desde su cuerpo a través de un mecanismo desconocido. Es muy posible que exista una explicación científica que aún no comprendemos, del mismo modo que la gente del siglo XVII no habría comprendido la electricidad. He dejado al muchacho al cuidado de la Clínica de Salud Mental del Condado, en donde es atendido por la doctora Mabel Ross, de la Universidad de Maryland. Ella y su equipo mantuvieron 2 entrevistas con él. Debería haberse celebrado una tercera, pero entre tanto, habían aparecido palabras sobre el cuerpo del chico, según afirmaban su familia y amigos. Se desconoce por qué Robbie jamás acudió a la tercera evaluación psiquiátrica. Es posible que sus padres se asustaran por una serie de artículos que se publicaron aquel mes en los periódicos, en los que se denunciaban las deplorables condiciones de los psiquiátricos estatales. Y hombres, mujeres y niños atestaban los pabellones, inmovilizados con camisas de fuerza, atados a sillas, abandonados. Los tratamientos médicos eran salvajes. Muy pocos pacientes salían alguna vez de allí. No creo que la psiquiatría tuviera mucho que ofrecer en aquel entonces. En 1949, los prejuicios en contra de las enfermedades mentales eran enormes. La gente jamás hablaba de que hubiera este tipo de enfermedades en su familia. Si a un miembro de una familia se le ingresaba en un psiquiátrico estatal, se vivía como una vergüenza, se ocultaba, se encubría. No me sorprende que pidieran ayuda a un clérigo. El reverendo Schultz lo ha visto con sus propios ojos y no lo comprende, pero nota la presencia del mal. Se dirige a los padres y les dice, los católicos entienden de estos asuntos, será mejor que hablen con un sacerdote. Lo que me intriga de él es que permaneció escéptico, aunque pensó que podían ser fenómenos paranormales. Sin embargo, lo refirió a un sacerdote católico, sabiendo que los católicos practican exorcismos. Me da la sensación de que le estaba sugiriendo sutilmente a la familia que quizá era una posesión demoníaca. Los padres de Robbie siguieron el consejo del reverendo Schultz. Acudieron a la cercana iglesia católica de San Jaime, en Mount Rainier, Maryland, en donde consultaron con el padre E. Albert Hughes. Muchos años después, el padre Hughes confiaría a otro sacerdote de su parroquia, el padre Frank Bober, su escalofriante encuentro con el muchacho. En aquella época, el padre Hughes era joven. Había sido ordenado hacía unos años. Hello, Father Hughes. Thank you so much for seeing us, Father. Of course. Father Hughes. Father. And you must be Robbie. How are you today? Answer the father, Robbie. Well, he said they were... Me comentó que ocurrían fenómenos muy extraños. Uno de ellos es que el chico podía mirar el teléfono y moverlo por la habitación. Al muchacho no le gustó nada estar allí y que le entrevistara un sacerdote. Empezó a hacer muchísimo frío en la habitación. Se quedó helada. Y me comentó que aquellas cosas daban bastante miedo. El padre Hughes sospechó que el muchacho estaba bajo la influencia de fuerzas malignas.
Recurrió en busca de ayuda al ritual romano, un libro de oraciones de varios siglos de antigüedad. El joven sacerdote abrió el capítulo sobre exorcismos para estudiar los síntomas de posesión. Llegó a la conclusión inequívoca de que era una posesión satánica. No creo que el padre Hughes tuviera interés en llevarlo a cabo él mismo, así que le comunicó el caso al arzobispo, y el arzobispo Boyle le pidió que lo hiciera él. Las normas exigen que el exorcista se distinga por su piedad, prudencia e integridad. También aconsejan que esté en la madurez. El joven padre Hughes no parecía el más indicado, pero se preparó lo mejor que pudo. Como es habitual, antes de que un sacerdote lleve a cabo un exorcismo, ha de rezar mucho, ayunar mucho. Él lo hizo, en ese sentido estaba preparado. Obtuvo permiso para ingresar al chico en el hospital de Georgetown mientras durase el ritual, pero no estaba en absoluto preparado para lo que sucedería después. Le ingresan en el hospital universitario de Georgetown y allí le inmovilizan. El padre Hughes entra en la habitación y va a comenzar el exorcismo. I cast thee out, every unclean spirit, every phantom, every encroachment of Satan in the name of Jesus Christ of Nazareth, who, after John baptized him with baptism and vanquished thee in thy citadel, cease thy attack on man, whom he has made for his honor and glory out of the slime of the earth. Tremble before wretched man, not in the condition of human frailty, but in the likeness of Almighty God. Yield then to God, who, by the signing of the holy candles of the part of David, his faithful servant, banished thee from the heart of King Saul. Yield to God, thou the inventor of every obscenity. For thee, O evil, I cast thee out, because thou art the prince of accursed birth, thou the author of crime. Robbie arrancó un muelle de acero de la cama y le desgarró al padre Hughes el brazo izquierdo desde el hombro hasta la muñeca. Necesitó más de 100 puntos para que se le cerrara la herida. En aquella habitación del hospital de Georgetown, el padre Hughes sintió que había conocido al demonio. Creo que él pensó que no era lo bastante fuerte, teológica o espiritualmente, para enfrentarse a aquello. El padre Hughes no se consideraba un adversario apto para luchar contra Satanás. Me dijo, a menudo pensamos que algunas cosas como Satanás, las posesiones y los exorcismos no son reales, que son cosas que quedan relegadas a las supersticiones. Y me comentó, durante mucho tiempo pensé que aquello también pertenecía a ese campo, hasta que tuve que enfrentarme al demonio en el caso de aquel chico. Para poder creer realmente en la posesión, sin considerarla una superstición, es decir, algunas personas creen en la posesión sin tener nada a lo que agarrarse. Para poder tener una opinión coherente con respecto a la posesión, es evidente que hay que creer en el demonio o los demonios. Y para poder creer en el demonio o los demonios, hay que poseer una visión más amplia que incluye a Dios y la creación del mundo como algo bueno. Satanás, en la historia de la tradición judeocristiana, es un espíritu puro, un espíritu angelical creado por Dios, que fracasó definitivamente ante el bien. La imagen original del demonio es la de un gran ángel caído condenado al infierno eterno. Es llamado Satanás, el acusador, la suprema personificación del mal, el torturador de almas humanas.
¿Fue el demonio quien indujo a Robbie a atacar con tanta violencia al padre Hughes? ¿O había plantado el propio ritual de exorcismo la semilla de la sugestión en la mente de un joven impresionable? Es bastante probable que si le decimos a un niño que está poseído por el demonio, el niño actúe de una forma muy peculiar. El hecho de ser enviado al padre Hughes y de que éste le practicara un insólito ritual debió